Un niño que hablaba con alguien que nadie más podía ver. Una anciana que había partido hace décadas. Y una verdad que cambiaría todo cuando finalmente viera su fotografía. Todo comenzó cuando él tenía apenas 3 años. Sus padres empezaron a notarlo durante las tardes. El pequeño se sentaba en la esquina de la sala, mirando hacia la mecedora vacía que estaba junto a la ventana. Sonreía. Movía la cabeza como si escuchara algo. Y de pronto comenzaba a hablar. Al principio pensaron que era normal. Los niños tienen amigos imaginarios. Juegan solos. Inventan cosas. Pero esto era diferente, porque él no jugaba. Él conversaba. La madre fue la primera en preocuparse de verdad. Una tarde lo encontró sentado en el piso, con las piernas cruzadas, mirando fijamente hacia la mecedora. Hablaba en voz baja pero clara. «Sí, abuela, me gusta ese cuento». La madre sintió un escalofrío. Se acercó despacio tratando de no interrumpir y se agachó junto a él. «¿Con quién hablas, mi amor?». El niño la miró con esos ojos enormes y brillantes que tienen los niños pequeños. Sonrió. «Con la abuela, está ahí». Señaló la mecedora vacía. La madre tragó saliva. No había ninguna abuela viva en la familia que el niño conociera con ese nombre. Sus propias madres vivían lejos y rara vez los visitaban. Intentó mantener la calma. «¿Cómo es ella?». El niño volvió a mirar hacia la mecedora, como si necesitara confirmar antes de responder. «Es viejita. Tiene el pelo blanco, muy blanco, y lo trae amarrado para atrás. Usa un vestido oscuro como café, con flores chiquitas, y tiene los ojos así». Hizo un gesto con las manos, entrecerrando los ojos, tratando de imitar una mirada cansada, pero amable. «Y habla despacito. Me cuenta historias de antes, de cuando había caballos en lugar de carros». La madre sintió que el aire se volvía pesado. Aquella descripción era demasiado específica para ser inventada por un niño de 3 años. Demasiado detallada. Pero decidió no darle importancia. Los niños tienen mucha imaginación. Sin embargo, las visitas continuaron. Cada tarde a la misma hora, el niño iba a la sala y se sentaba en el mismo lugar. Siempre miraba hacia la mecedora. Siempre sonreía. Y siempre hablaba con esa abuela invisible. El padre también empezó a notarlo. Una noche, después de acostar al niño, habló con su esposa en la cocina. «¿No te parece raro lo que hace?». «Sí, pero es un niño, ya se le pasará». «No sé, a veces siento que de verdad hay alguien ahí». La madre no respondió, porque en el fondo ella también lo sentía. Pasaron las semanas. El niño seguía con sus conversaciones, pero algo cambió. Una tarde, mientras la madre preparaba la cena, el niño entró a la cocina con una expresión extraña. Parecía tranquilo, pero había algo en su mirada que no encajaba. Algo demasiado adulto para un niño tan pequeño. «Mamá, la abuela dice que el abuelo ya se va a ir». La madre dejó de cortar las verduras. Se volteó lentamente hacia él. «¿Qué dijiste?». «Que el abuelo ya se va a ir. La abuela dice que pronto». La madre sintió un nudo en el estómago. El abuelo al que se refería tenía que ser su propio padre, un hombre mayor que vivía en otro estado. Estaba enfermo, sí, pero nadie esperaba que fuera pronto. Nadie le había dicho nada al niño sobre su enfermedad. «¿Por qué dices eso?». El niño se encogió de hombros con esa naturalidad terrible que tienen los niños, cuando dicen cosas que no entienden del todo. «La abuela me lo dijo. Dice que él va a estar bien, que no tengas miedo». La madre no supo qué responder. Le revolvió el cabello al niño y trató de sonreír, pero por dentro sentía un frío que le recorría la espalda. 3 días después recibieron la llamada. El abuelo había tenido una complicación repentina. No sufrió. Se fue rápido en la madrugada mientras dormía. Cuando le dieron la noticia, la madre recordó inmediatamente las palabras del niño. Subió corriendo a su cuarto y lo encontró jugando tranquilamente con sus carritos. Lo abrazó fuerte, tratando de no llorar. «¿Estás bien, mi amor?». El niño asintió. No parecía sorprendido, no parecía triste. Simplemente dijo: «La abuela me dijo que ya llegó con ella, que están juntos». La madre no pudo contener las lágrimas. Pero no eran solo de tristeza, era algo más, algo que no podía explicar. Esa noche, el padre y la madre hablaron durante horas. Intentaron encontrar una explicación lógica. Coincidencia, intuición infantil.
algo que hubiera escuchado sin que ellos se dieran cuenta. Pero ninguna de esas razones tenía sentido, porque el niño lo sabía. Lo sabía antes que ellos, y lo más aterrador era la calma con la que lo había dicho, como si la visita, como si esa abuela invisible le hubiera preparado para ese momento. Después de aquello, los padres no volvieron a ver las conversaciones del niño de la misma manera. Ya no eran simples juegos de imaginación. Había algo más, algo que no se atrevían a nombrar en voz alta, pero que los mantenía despiertos por las noches. La madre comenzó a observarlo con más cuidado. Se quedaba en la puerta de la sala, escondida, tratando de escuchar lo que el niño decía durante sus conversaciones con la mecedora vacía. Una tarde lo oyó reír. Una risa clara y genuina, como cuando alguien le cuenta algo gracioso. Luego hizo una pausa, como si escuchara, y respondió: ¿De verdad había leones ahí? ¿Y tú los viste? Otra pausa. Ah, tigres, sí, son diferentes. La madre sintió un escalofrío. ¿Tigres? ¿De dónde sacaba un niño de 3 años esas historias? No veían televisión de animales, no habían ido al zoológico recientemente, pero lo más extraño vino después. Abuela, ¿tú extrañas cuando estabas aquí? Silencio. ¿Y no te da miedo estar allá sola? Otro silencio más largo. Ah, ya entiendo, entonces está bien. La madre se alejó de la puerta. Las piernas le temblaban. Subió a su habitación y se sentó en la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su esposo llegó del trabajo 1 hora después y la encontró ahí, con la mirada perdida. ¿Qué pasó? Ella le contó todo. Las conversaciones, los detalles, las preguntas que hacía el niño, como si de verdad estuviera recibiendo respuestas. El padre escuchó en silencio. Cuando ella terminó, se quedó pensando un momento largo antes de hablar. Tenemos que averiguar quién era esa abuela. Esa noche, después de acostar al niño, sacaron las cajas viejas del armario. Cajas llenas de fotos antiguas, documentos, papeles amarillentos que olían a tiempo pasado. Buscaban algo, cualquier cosa que les ayudara a entender. Fue la madre quien encontró la foto. Estaba al fondo de una caja, dentro de un sobre de papel manila. Una fotografía en blanco y negro, vieja, con los bordes desgastados. En ella aparecía una mujer joven, de unos 30 años quizás, con el cabello oscuro recogido hacia atrás. Tenía una sonrisa leve, casi tímida, y sus ojos mostraban esa expresión cansada pero bondadosa de quien ha vivido mucho. Al reverso de la foto, con tinta desvanecida, había un nombre y una fecha. La madre sintió que el corazón se le detenía. Era la bisabuela, la madre del abuelo que acababa de partir. Una mujer que había dejado este mundo hacía más de 30 años, mucho antes de que el niño naciera. Mucho antes, incluso, de que los propios padres se conocieran. «Es ella», susurró la madre. El padre tomó la fotografía y la observó con atención. En la imagen, la mujer usaba un vestido oscuro. No se distinguían bien los detalles, pero algo en la forma del cuello, en el estilo, sugería flores pequeñas en la tela. «¿Crees que...?» «No lo sé, pero mañana se la vamos a mostrar». Ninguno de los dos durmió bien esa noche. La foto quedó sobre la mesa de noche, y cada vez que alguno abría los ojos en la oscuridad, la imagen parecía observarlos desde su silencio de papel. A la mañana siguiente, esperaron a que el niño desayunara. Trataron de actuar con normalidad, de no demostrar el nerviosismo que sentían. Cuando terminó de comer sus croquetas de cereal, la madre se sentó junto a él. «Mi amor, ¿te puedo enseñar algo?» El niño asintió, limpiándose la boca con la mano. La madre sacó la fotografía del bolsillo de su bata. La puso sobre la mesa frente al niño, con las manos temblorosas. «¿Conoces a esta persona?» El niño se inclinó hacia adelante. Observó la foto durante unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos se abrieron un poco más. Y entonces, con esa naturalidad terrible que los había aterrado tantas veces, sonrió ampliamente. «Sí, ella es la abuela con la que hablo». La madre sintió que el aire le faltaba. El padre, que estaba de pie detrás, tuvo que apoyarse en la pared. «¿Estás seguro?» «Sí, mamá, es ella. Pero aquí está más joven, cuando viene a verme está más viejita». El niño señaló la foto con su dedo pequeño, tocando el rostro de la mujer. «Mira, tiene el mismo pelo y los ojos igual.
y siempre sonríe así como si tuviera un secreto. La madre retiró la foto con manos temblorosas. No sabía si quería llorar o salir corriendo. El padre se acercó y abrazó al niño, tratando de que no notara el miedo en sus ojos. ¿Y ella, te dice su nombre? El niño asintió. Sí, se llama... Y dijo el nombre exacto. El mismo nombre que estaba escrito al reverso de la fotografía. Durante los siguientes días, los padres no supieron cómo manejar la situación. Consultaron con amigos cercanos, pero sin dar muchos detalles. Hablaron con el médico del niño, quien les aseguró que era normal que los niños pequeños tuvieran amigos imaginarios y que no había nada de qué preocuparse. Pero ellos sabían que esto era diferente. Las conversaciones continuaron durante algunas semanas más. El niño seguía yendo a la sala cada tarde, sentándose en el mismo lugar, hablando con la mecedora vacía. Pero algo estaba cambiando. Una tarde, la madre notó que el niño se veía triste. No lloraba, pero había una melancolía en su expresión que no era normal en un niño tan pequeño. ¿Qué pasa, mi amor? El niño la miró con esos ojos grandes y brillantes. La abuela dice que ya no va a venir tanto. ¿Por qué? Dice que ya tiene que irse, que ahora que el abuelo está con ella ya no está sola, y que yo ya estoy más grande, que ya no me necesita cuidar tanto. La madre sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a él y lo abrazó. ¿Y tú qué sientes? El niño se encogió de hombros. Está bien, ella está feliz ahora, me lo dijo. Y efectivamente, después de esa tarde las visitas se volvieron menos frecuentes. Luego, poco a poco, dejaron de suceder por completo. El niño dejó de ir a la sala por las tardes. La mecedora junto a la ventana quedó vacía, acumulando polvo y silencio. Ya no había conversaciones, ya no había risas dirigidas al aire. La casa recuperó una normalidad que sus padres no sabían si agradecer o lamentar. Pasaron los meses, luego los años. El niño creció como crecen todos los niños. Empezó la escuela. Hizo amigos de verdad, de carne y hueso. Jugaba, corría, se ensuciaba las rodillas. Era un niño normal en todos los sentidos. Sus padres nunca volvieron a mencionar lo sucedido. Guardaron la fotografía en un lugar seguro, pero no hablaban de ella. Era como si hubieran hecho un pacto silencioso de dejar ese capítulo atrás, de no remover algo que todavía les ponía la piel de gallina cuando lo recordaban en la oscuridad de la noche. Y el niño tampoco preguntaba. Era como si esos recuerdos se hubieran borrado de su mente, o quizás nunca se habían grabado del todo. Los niños pequeños tienen esa capacidad extraña de vivir experiencias intensas y luego olvidarlas por completo, como si su mente supiera que hay cosas que no están listas para procesar. Pero la memoria tiene formas misteriosas de funcionar. 12 años después, cuando el niño ya era un adolescente, estaban limpiando el ático. Era un día caluroso de verano, y la madre había decidido que era momento de deshacerse de cosas viejas. Cajas y cajas de objetos acumulados durante años. Ropa que ya nadie usaba, juguetes olvidados, fotografías antiguas. El joven ayudaba de mala gana, sudando entre el polvo y el calor. Abría cajas al azar, revisaba su contenido, decidía qué se quedaba y qué se iba. Fue entonces cuando encontró el sobre de papel manila. Lo abrió sin pensar mucho. Dentro había varias fotografías viejas, gente que no conocía, momentos de un tiempo que no era el suyo. Las fue pasando una por una, con esa curiosidad distraída de quien observa el pasado ajeno, hasta que llegó a una en particular, una mujer joven en blanco y negro con el cabello recogido hacia atrás, vestido oscuro, sonrisa tímida, ojos cansados pero amables. Se quedó paralizado. Su madre, que estaba del otro lado del ático organizando otra caja, escuchó su voz, una voz que sonaba diferente, más aguda, como asustada. «Mamá». Ella se volteó y lo vio ahí, de pie sosteniendo la fotografía con ambas manos. Su rostro estaba pálido. «¿Qué pasa?». El joven levantó la mirada. Sus ojos estaban muy abiertos, como si acabara de ver algo que no debería existir. «Es ella». La madre sintió que el tiempo se detenía. Dejó caer lo que tenía en las manos y caminó despacio hacia él. Sabía exactamente de qué estaba hablando, aunque no quisiera saberlo. «¿Quién?». «La abuela, la que venía a verme». La voz del joven temblaba ligeramente. No era miedo exactamente.
Era algo más profundo, una certeza perturbadora. Es ella, lo sé, la reconozco. La madre tomó la fotografía con manos temblorosas. Era la misma imagen de años atrás, la misma que le habían mostrado cuando tenía 3 años, la bisabuela que llevaba décadas bajo tierra. Pero, ¿cómo puedes estar seguro? Eras muy pequeño. El joven se pasó las manos por el cabello. Respiraba rápido. No lo sé. No recuerdo las conversaciones. No recuerdo qué me decía ni de qué hablábamos. Es como si todo eso estuviera borrado. Pero cuando vi esta foto, hizo una pausa. Sus ojos seguían fijos en la imagen. La reconocí inmediatamente, como si la hubiera visto ayer, como si su cara nunca se hubiera ido de verdad. La madre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de todos esos años, después de convencerse de que había sido imaginación, coincidencia, cualquier cosa menos lo que realmente era. ¿No recuerdas nada más? El joven negó con la cabeza lentamente. No, solo su cara. Y la sensación de que ella estaba ahí conmigo cuando era pequeño. Pero es extraño, mamá. Es como si mi mente hubiera guardado solo esa parte, como si el resto fuera demasiado para recordar. Bajaron del ático en silencio. La fotografía quedó sobre la mesa de la cocina entre ellos. El padre llegó del trabajo y encontró a su esposa y a su hijo sentados ahí, mirando la imagen sin hablar. Cuando le contaron lo que había pasado, él también se quedó sin palabras. Esa noche, los 3 se sentaron en la sala. En la misma sala donde años atrás un niño pequeño conversaba con una mecedora vacía. La mecedora seguía ahí, en su mismo lugar junto a la ventana, inmóvil. ¿Por qué crees que pasó?, preguntó el joven. ¿Por qué ella venía a verme? La madre miró hacia la mecedora. Después de tanto tiempo todavía sentía algo cuando la observaba. Una presencia que ya no estaba pero que había dejado su huella. Creo que ella te cuidaba, tu bisabuela. Creo que sabía que su hijo, tu abuelo, estaba por partir y quería asegurarse de que estuvieras bien, de que entendieras, de alguna forma, que la muerte no es el final, que las personas que amamos siguen cerca, aunque no podamos verlas. El joven asintió despacio. Miraba la mecedora con una mezcla de nostalgia y algo parecido al respeto. ¿Crees que todavía está por ahí? No lo sé, pero creo que ya no necesita estarlo. Cumplió lo que tenía que hacer. Esa noche, antes de irse a dormir, el joven volvió a mirar la fotografía. La observó durante largo rato, tratando de conectar esa imagen con los recuerdos borrosos que flotaban en algún lugar profundo de su mente. No podía recordar las conversaciones. No podía recordar las historias que ella le contaba ni las palabras exactas que le decía, pero podía recordar la sensación de no estar solo, de ser cuidado, de que alguien que había vivido mucho tiempo atrás había cruzado algún tipo de barrera invisible solo para estar con él durante esos años vulnerables de su infancia. Y eso de alguna forma extraña le daba paz, pero también le daba miedo, porque si ella había podido venir, si había podido sentarse en esa mecedora y hablar con él tarde tras tarde, eso significaba que la línea entre los vivos y los que ya no están, no es tan clara como todos quieren creer. Esa noche durmió con la luz encendida, y durante muchos años después, cada vez que pasaba junto a una mecedora vacía, cada vez que sentía una presencia inexplicable en una habitación solitaria, recordaba esa fotografía en blanco y negro. Recordaba esos ojos cansados pero amables, y se preguntaba si ella, desde donde estuviera ahora, todavía lo observaba a veces, si todavía cuidaba de él, aunque ya no pudiera verla. Algunos recuerdos no necesitan ser claros para ser reales. Algunos recuerdos viven en un lugar más profundo que la memoria consciente. En ese lugar donde guardamos las cosas que nos cambiaron, aunque no podamos explicar exactamente cómo o por qué. Y quizás eso es lo más aterrador de todo, no lo que recordamos, sino lo que olvidamos, y lo que a pesar del olvido nunca realmente se va. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todavía hoy, 30 años después, no puedo cerrar los ojos sin ver esa figura oscura caminando hacia la cuna de mi hermanito. Algunos dicen que los muertos no vuelven, pero yo sé que eso no es cierto. Yo vi a mi abuela muerta arrullando a mi hermano la noche antes de que se lo llevara con ella.
Me llamo Daniel Ramírez Contreras y nací en un pueblo pequeño de Michoacán, de esos donde todos se conocen y las casas están tan pegadas que puedes escuchar las conversaciones de los vecinos. Tenía apenas 10 años cuando sucedió todo esto, pero lo recuerdo con una claridad que me asusta. Hay cosas que la mente de un niño no debería presenciar, cosas que te marcan para siempre y te hacen entender que el mundo no es como nos lo pintan. Todo comenzó cuando mi mamá tuvo a mi hermanito. Yo estaba feliz de tener un hermano menor. Pensaba en todas las cosas que le iba a enseñar cuando creciera, pero desde que llegó a la casa, algo no estaba bien. El bebé lloraba todo el tiempo, y no era un llanto normal de esos que dan todos los recién nacidos. Era un llanto diferente, desesperado, como si algo lo estuviera lastimando por dentro. Mi mamá lo llevó al doctor varias veces. Fuimos a la clínica del pueblo, luego a un hospital más grande en la ciudad. Los doctores le hacían estudios, lo revisaban completo, pero siempre decían lo mismo. El niño estaba perfectamente sano. No tenía cólicos, no tenía fiebre, no tenía nada que explicar a ese llanto interminable que nos tenía a todos sin dormir. Las noches eran lo peor. Mi hermanito empezaba a llorar cuando el sol se metía, y no paraba hasta el amanecer. Mi mamá caminaba por toda la casa con él en brazos, lo mecía, le cantaba, intentaba darle de comer, pero nada funcionaba. Mi papá se desesperaba y se salía al patio a fumar, incapaz de soportar ese sonido que te penetraba hasta los huesos. Yo trataba de ayudar como podía. A veces cargaba al bebé para que mi mamá descansara un rato, pero en cuanto lo tenía en mis brazos, sentía algo extraño. El niño no me miraba como debería mirar un bebé. Sus ojitos se quedaban fijos en puntos vacíos del techo o de las paredes, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Y en esos momentos, el llanto se volvía todavía más intenso, más angustiante. La casa empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo bien, pero el ambiente se sentía pesado, como cuando va a caer una tormenta muy fuerte y el aire se pone denso. Había rincones de la casa donde ya no me gustaba estar, especialmente el pasillo que llevaba a la cocina. Ese pasillo siempre había sido normal, pero de repente se sentía diferente, frío, aunque afuera hiciera calor. Mi mamá también lo notaba. La veía persignarse cuando pasaba por ciertos lugares, y más de una vez la escuché rezar en voz baja el Padre Nuestro mientras cocinaba o limpiaba. Mis papás no hablaban mucho de lo que estaba pasando, pero yo los oía discutir en susurros cuando pensaban que yo estaba dormido. Una tarde, mi tía Lupita vino a visitar al bebé. Era la hermana mayor de mi mamá y siempre había sido muy cariñosa conmigo. Pero esa tarde, cuando entró a la casa y vio a mi hermanito, su cara cambió completamente. Se puso pálida y le pidió a mi mamá que hablaran a solas en el patio. Yo me quedé adentro, pero me acerqué a la ventana para tratar de escuchar. Mi tía le decía a mi mamá que la casa tenía algo malo, que podía sentirlo apenas entrar. Le sugirió que llamaran al padre del pueblo para que viniera a bendecir la casa y al niño. Mi mamá se negaba, decía que mi papá se iba a enojar, que él no creía en esas cosas. Pero mi tía insistía, le decía que esto no era normal, que ella había visto casos similares en el pueblo. Esa noche fue cuando pasó. Yo no podía dormir por el llanto del bebé, que otra vez había empezado apenas oscureció. Me levanté de mi cama y salí de mi cuarto. La cuna de mi hermanito estaba en el cuarto de mis papás, pero la puerta estaba abierta, y podía ver la luz tenue de una veladora que mi mamá había puesto. Caminé por el pasillo descalzo. El piso de cemento estaba helado bajo mis pies, cosa rara porque era verano, y los días eran muy calurosos. Me detuve a medio pasillo porque de repente, el frío se volvió más intenso, como si hubiera abierto la puerta de un refrigerador gigante. El aire se sentía pesado y difícil de respirar. Miré hacia la cocina, que quedaba al final del pasillo, y lo que vi me dejó completamente paralizado. Al fondo, donde normalmente solo había oscuridad normal de la noche, ahora había algo diferente. Era una oscuridad más profunda, más densa, como si alguien hubiera pintado de negro absoluto una parte del aire. Era una mancha que no debería estar ahí, que no pertenecía a nuestra casa.
Me quedé quieto, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El llanto de mi hermanito seguía, pero ahora sonaba diferente, más apagado, como si algo estuviera absorbiendo el sonido. El frío aumentaba con cada segundo que pasaba, y empecé a ver mi propio aliento formando nubecitas blancas frente a mi cara. Entonces la oscuridad comenzó a moverse. No era mi imaginación ni las sombras jugando trucos. Esa mancha negra se estaba acercando, deslizándose por el pasillo hacia donde yo estaba. Quise gritar, quise correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo helado. De esa oscuridad empezó a salir una figura. Primero vi el bastón, uno de esos bastones antiguos de madera oscura con el mango curvado. Escuché el sonido que hacía al golpear el piso, un golpe seco seguido de un crujido, como si la madera estuviera a punto de romperse. Luego vi los pies, calzados con zapatos negros viejísimos, de esos que ya nadie usa. La figura completa emergió de la oscuridad y pude verla claramente a pesar de la penumbra del pasillo. Era una anciana, pero no una anciana normal. Estaba terriblemente delgada, tanto que parecía que la piel se le pegaba directamente a los huesos. Su cara era lo peor. Tenía los cachetes hundidos y los ojos metidos muy profundo en las cuencas. Casi no se le veían. Llevaba puesto un vestido negro, largo hasta los tobillos, y tenía florecitas bordadas en el cuello y en las mangas. El vestido se veía viejo y gastado, como si hubiera estado guardado muchos años. Su cabello era blanco y estaba recogido en un chongo apretado que le jalaba la piel de la frente hacia atrás. La anciana caminaba despacio, apoyándose en su bastón, y cada paso que daba hacía crujir el piso de una manera que nunca había escuchado antes. No me miraba a mí. Tenía la vista fija en el cuarto donde estaba la cuna de mi hermanito. Pasó a mi lado y el frío se volvió insoportable, como si me hubieran metido en un congelador. Logré girar la cabeza para seguir viéndola y lo que presencié me heló la sangre todavía más. La anciana entró al cuarto de mis papás, se acercó a la cuna con pasos lentos y deliberados y se inclinó sobre mi hermanito. El bebé había dejado de llorar de repente, algo que no había pasado en semanas. Con sus manos huesudas y pálidas, la anciana tomó al bebé y lo levantó con una delicadeza extraña. Sus manos se veían heladas, casi azules, y cuando tocó a mi hermanito, pude ver que el niño se quedaba completamente quieto, como hipnotizado. Entonces ella empezó a arrullarlo, meciéndolo suavemente de un lado a otro. Lo más terrible de todo era que mientras lo arrullaba, la anciana tarareaba una canción de cuna. No era una melodía alegre o reconfortante, era algo triste y lúgubre que me ponía la piel de gallina. Su voz era rasposa, como si no hubiera hablado en muchísimo tiempo, y las palabras sonaban antiguas, en un español que ya casi no se escucha. Mi hermanito la miraba fijamente sin parpadear, con esos ojitos enormes que tenía. No lloraba, no se movía, solo la observaba mientras ella lo mecía en sus brazos de hielo. La escena era hermosa y terrorífica al mismo tiempo, porque había algo profundamente equivocado en ver a esa cosa arrullando a un bebé vivo. No sé cuánto tiempo pasó, pudieron ser segundos o minutos. El tiempo parecía haberse detenido completamente. Finalmente, logré reaccionar. El grito que salió de mi garganta fue tan fuerte que me dolió la voz. Grité con todas mis fuerzas, un grito de puro terror que despertó a toda la casa. Escuché los pasos apresurados de mi mamá levantándose de la cama, sus pies golpeando el piso mientras corría hacia el pasillo. Cuando volví a mirar hacia el cuarto, la anciana ya no estaba. Había desaparecido tan rápido como había aparecido, pero el frío seguía ahí. Y el olor también, un olor extraño a tierra mojada y flores marchitas que no había notado antes. Mi mamá llegó corriendo y me encontró temblando en medio del pasillo, señalando hacia el cuarto. Ella entró rápidamente y revisó la cuna. Mi hermanito estaba ahí, quieto, mirando al techo, pero respirando. Por primera vez en semanas no estaba llorando. Mi mamá me abrazó fuerte y me preguntó qué había pasado, por qué había gritado así. Yo temblaba tanto que apenas podía hablar. Los dientes me castañaban del frío y del miedo.
Con voz entrecortada le conté todo lo que había visto: la oscuridad en el pasillo, la anciana saliendo de la nada, el bastón, el vestido negro con las florecitas bordadas, cómo había cargado a mi hermanito y lo había arrullado. Mientras le describía el vestido, vi cómo el color se le iba de la cara a mi mamá. Sus manos empezaron a temblar y tuvo que sentarse en el borde de la cama. Me preguntó que repitiera cómo era exactamente el vestido, que le describiera cada detalle. Le hablé de las florecitas bordadas en el cuello y en las mangas, del color negro desgastado, de lo largo que era. Mi mamá se llevó las manos a la boca y empezó a llorar en silencio. Mi papá, que se había despertado con mis gritos, le preguntó qué pasaba, pero ella no podía hablar. Tardó varios minutos en poder decir algo, y cuando finalmente habló, su voz sonaba rota y asustada. Me dijo que la anciana que yo había descrito era mi abuela, la mamá de mi papá, que había fallecido 2 años antes de que yo naciera. Nunca la conocí porque ella se fue cuando mi papá todavía era joven. Mi mamá me contó que la habían enterrado con ese vestido exacto, el negro con florecitas bordadas, porque era su favorito. También la enterraron con su bastón, ese mismo bastón con el que caminaba porque tenía problemas en las rodillas. Mi papá al principio no quería creer nada de lo que yo decía. Se enojó y dijo que eran pesadillas, que yo había inventado todo por el estrés de escuchar al bebé llorar tanto. Pero mi mamá le insistió en que no había forma de que yo conociera esos detalles. Nunca me habían mostrado fotos de mi abuela, nunca me habían hablado de cómo la vistieron para el entierro. Era imposible que yo supiera esas cosas. La discusión entre mis papás duró hasta que amaneció. Mi mamá quería llamar al padre inmediatamente para que viniera a bendecir la casa. Mi papá decía que eso era pura superstición. Yo me quedé sentado en una silla de la cocina, todavía temblando, abrazando mis rodillas contra el pecho, sin poder sacarme de la cabeza la imagen de esa anciana sosteniendo a mi hermanito. El bebé durmió toda esa noche por primera vez en semanas. No lloró ni una sola vez. Se quedó profundamente dormido como si nada hubiera pasado. Eso asustó todavía más a mi mamá porque decía que no era normal, que algo había cambiado. Al día siguiente en la mañana, mi tía Lupita vino a la casa porque mi mamá la había llamado muy temprano. Le contó todo lo que había pasado y mi tía se puso tan pálida como mi mamá la noche anterior. Las dos se pusieron a rezar juntas mientras yo las observaba desde mi cuarto, sin entender bien qué estaba pasando, pero sintiendo que algo muy malo se acercaba. Esa tarde llamaron al padre del pueblo. Era un señor mayor de pelo blanco que siempre había sido muy amable conmigo. Cuando llegó a la casa y escuchó la historia, no pareció sorprendido. Dijo que había visto casos similares antes, que a veces los que se van vuelven por los que aman, especialmente cuando hay bebés o niños pequeños en la familia. El padre bendijo toda la casa, cuarto por cuarto, echando agua bendita en las esquinas y rezando en latín. Cuando llegó al pasillo donde yo había visto a la anciana, se detuvo por un momento largo. Dijo que ahí había estado algo, que podía sentir la presencia todavía. Rezó más fuerte en ese lugar y roció más agua bendita. Mi hermanito estuvo tranquilo todo ese día. No lloró, comió bien, hasta sonrió un poco cuando mi mamá lo cargaba. Todos pensamos que lo peor había pasado, que la bendición había funcionado y que todo iba a volver a la normalidad. Mi mamá estaba más relajada, incluso mi papá parecía menos tenso, pero esa noche, muy tarde, escuchamos a mi hermanito hacer un ruidito suave. No era un llanto, sino como un suspiro largo. Mi mamá fue corriendo a ver qué pasaba. El grito que dio despertó a todo el vecindario. Corrí hacia el cuarto y vi a mi mamá con el bebé en brazos moviéndolo, sacudiéndolo suavemente, llamándolo por su nombre. Mi hermanito se había ido. Así, sin más, sin ninguna explicación. Los doctores que vinieron después dijeron que había sido muerte de cuna, una de esas cosas que pasan sin razón aparente en bebés pequeños. Pero mi mamá y yo sabíamos la verdad. La abuela había venido por él. Lo había arrullado esa noche para llevárselo con ella. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. El velorio, el entierro, ver a mi mamá destrozada de dolor, a mi papá tratando de mantenerse fuerte pero quebrándose por dentro.
La gente del pueblo venía a darnos el pésame, traían comida, rezaban con nosotros, pero nada aliviaba ese vacío horrible que había dejado mi hermanito. Pasaron los años y nunca volví a ver a la anciana, pero tampoco la he olvidado. Cada vez que escucho una canción de cuna, me acuerdo de ese tarareo lúgubre en el pasillo frío. A veces, en las noches muy silenciosas, creo escuchar el sonido de un bastón golpeando el piso a lo lejos, y el corazón se me acelera. Mi mamá nunca se recuperó completamente. Guardó la ropita de mi hermanito en una caja que mantiene en su closet, y cada año en el aniversario va al cementerio a llevarle flores. Yo la acompaño siempre, y mientras ella reza frente a la tumba pequeñita de mi hermano, yo miro de reojo la tumba de mi abuela, que está a unos metros de distancia. Ahora que soy adulto, mucha gente me pregunta si de verdad pasó o si fue producto de la imaginación de un niño asustado. Yo les digo que fue real, tan real como el aire que respiro. Los muertos no siempre se quedan donde deberían, a veces regresan, y cuando lo hacen, vienen por algo o por alguien. Mi abuela vino por mi hermanito, y se lo llevó con ella a donde sea que estén ahora. Hay noches en las que sueño con ese pasillo frío, con la oscuridad densa y profunda, con la figura encorvada caminando hacia la cuna. Y en esos sueños, la anciana voltea a verme por primera vez, me mira con esos ojos hundidos y oscuros, y sonríe con una sonrisa que no tiene nada de calor ni de amor, solo la certeza fría de que algún día, cuando sea mi tiempo, ella también vendrá por mí.